estamos llevando a cabo una auténtica transformación política. Ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar, empezando por la base de la pirámide social. Atendemos a los pobres porque creemos que si destinamos recursos a los menos favorecidos, habremos de lograr que haya consumo, que se mejore el poder adquisitivo. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, hemos podido mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y hemos roto la tendencia histórica de su crecimiento. Asimismo, se han reducido considerablemente el resto de los ilícitos en comparación con noviembre de 2018. Se acabó el remátalos, el mátalos en caliente y la orden de que ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. No se puede hablar de salud sin hacer referencia a la pandemia del coronavirus, una crisis sanitaria mundial que nadie esperaba y para la que ningún país estaba preparado. Terminamos el tren urbano de Guadalajara y se continúa construyendo el de Toluca a la Ciudad de México. Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores del Informador? Estamos en una edición nuevamente de la 4T y la refundación en 21 minutos. Me acompañan como cada semana mis compañeros Diego Petersen y Evelyn Olvera. Bienvenidos a ambos. El día de hoy tenemos bastante material para abordar y es en torno al discurso que ayer dio Andrés Manuel López Obrador para celebrar, muchos se preguntan si hay algo que celebrar, los 2 años de su triunfo electoral el 1 de julio de 2018. Vamos a comenzar con las formas, es un mensaje breve para lo que tenemos acostumbrado, 45 minutos frente a las 2 horas de mañanera que a veces se avienta diariamente, con un público muy pequeño, nada más su secretario, el primer círculo del gabinete, y a ver, me parece que repite con otras palabras más o menos distintas lo que ha dicho a lo largo de estos 2 años y creo, en mi opinión y en mi lectura, que acentúa esta visión de un México partido en dos. Los pobres, los ricos, los neoliberales y esta parte de quienes forman o integran la cuarta transformación con una nueva política social. Diego, en cuanto a las formas, ¿tú cómo viste al presidente? ¿Es una reiteración de lo que vamos a seguir viendo en el sexenio y lo que hemos visto en los últimos 2 años? Fue una larga mañanera sin Lord Molécula, ¿no? Es decir, no es muy distinto el discurso a lo que veníamos oyendo, a lo que dijo el domingo sobre economía. Es decir, realmente no hay nada nuevo. Lo que yo creo que es interesante analizar, digamos, es en la parte formal, es uno, que ¿por qué celebrar el 1 de julio? Es decir, el 1 de julio lo que se festeja es el triunfo de un partido, pero no se festeja como él quiere la llegada de la democracia ni el advenimiento de la cuarta transformación. Ese es, digamos, lo que él está empujando en su agenda, decir que el triunfo de López Obrador es el inicio o el punto de un cambio, cuando en realidad, en términos históricos, hasta ahora no es sino la fecha en que un partido nuevo ganó una elección, ¿no? Digamos, no hay nada, digamos, trascendente en ese sentido, incluso yo diría comparado con el 2 de julio del 2000, ¿no? Que sí es la gran alternancia después de 70 años de un solo partido, un solo grupo de gobierno, o comparado incluso con el 6 de julio de 88, que es, digamos, el gran inicio de un movimiento transformador democrático en este país. Esto significa solo para los seguidores de López Obrador y para López Obrador.
y me parece que imponerlo, tratar de poner su triunfo como una efeméride nacional, pues no es, digo, por un lado, es, digamos, un asunto bastante, digamos, echarle fuego al ego, ¿no? Es decir, yo soy el gran transformador, y que, por otro lado, lo que hemos visto en 19 meses de gobierno, 24 meses del triunfo, es que hay mucho discurso todos los días, pero muy pocas transformaciones, pero eso ya hablaremos. Claro, oye, un paréntesis, pero ¿tú crees entonces que es un tema exclusivamente de vanidad o también hay ahí una estrategia política con un mensaje para hablarle a un cierto sector? No, por supuesto que es una estrategia política, pero es una estrategia política donde él se pone en el centro, es decir, él es el centro de la transformación. Y por eso el 1 de julio hay que celebrarlo como efeméride nacional. Sí da esta sensación de que parece que con López Obrador llegó la democracia a México, cuando bien mencionas y enumeras pues todo una serie de cambios, de transformaciones y de creación de instituciones a lo largo de la historia que han permitido que López Obrador llegara al poder. Evelyn, ¿tú qué opinas sobre este discurso el día de ayer, que tú lo estuviste viendo y básicamente tú armaste parte del paquete de la edición del Informador sobre el mensaje de Andrés Manuel López Obrador? Claro, yo creo que sin grandes cambios a lo que se ha venido diciendo, incluso no hizo ninguna crítica hacia hacia su gobierno. Yo creo que los dos temas en los que a lo mejor ahorita estamos interesados más los ciudadanos, que es la crisis económica que se desató por el coronavirus y la seguridad, ¿no? Pues fue lo mismo, ¿no? Sobre la crisis económica dice que ya pasó lo peor, y yo más bien creo que no se ha logrado un crecimiento económico en ese aspecto. Si bien se cruzó la pandemia, en realidad los analistas dicen que los indicadores comenzaron a bajar desde antes de la contingencia, ¿no? Lo que podría ser atribuible a la cancelación del aeropuerto en la Ciudad de México. Y otro de los temas ahí que yo destacaría es, otra de sus promesas fue acabar con la corrupción. Sin embargo, yo creo que no hay un programa sistemático tampoco para reducirla, y es un discurso sin plan, además un doble discurso, ¿no? Porque en el de Bartlett y las casas de Irmendi Sandoval, pues tampoco habla al respecto. Yo creo que lo único que sí podría avanzarse es que se ha avanzado es en lo de la elección de cuentas. Sin embargo, esto no se traduce en una política. Claro, en algún otro espacio comentábamos que no hay consecuencias y encarcelamiento de presuntos actos de corrupción o lavado de dinero. Y en ese sentido también, el otro aspecto que me parece relevante del mensaje es esta reiteración en torno a la necesidad de atender la base social de la pirámide. La pirámide y entendida como la sociedad y en la base los más pobres y los más desprotegidos. Él dice, vamos a atender primero esto porque el modelo neoliberal ha sido puesto en jaque con la pandemia. Diego, ¿tú de verdad crees está mal este planteamiento de Andrés Manuel López Obrador o por qué es criticado el hecho de que él diga la base social, los más desprotegidos son a los que hay que atender primero, cuando me parece que por sentido común pues tendría bastante razón, ¿no crees? No, hombre, a ver, yo creo que el triunfo de López Obrador se debe en gran medida a que fue capaz de articular, de entender un problema del país al que nos estábamos enfrentando y donde estábamos hace 2 años, era una gran polarización social, un país que estaba dividiendo en dos, no solo geográficamente, un sur empobrecido y un norte desarrollado, ¿no? Y que había lo que, ¿te acuerdan? Estas frases de Peña Nieto que decía, es que es el enojo social, el malestar social. Ese malestar social sí logró, yo creo, digamos, esa tendencia y esa inercia hacia el malestar social se rompió gracias al triunfo de López Obrador. Yo creo que lo principal que hizo López Obrador fue romper esa inercia. Dos, hay que hacer una política donde primero atiendas a los pobres, me parece perfecto. Ya los cómo y las formas en que está haciendo la política social, eso es muy cuestionable. Y la otra es que en el país de López Obrador, en el país que ve López Obrador, las clases medias no existen, ¿no?
Existen los pobres pobres y los ricos malos, ¿no? Y entonces hay que explicarle a los ricos por qué es importante que darle dinero a los pobres para que consuman lo que producen los ricos. Me parece que esta visión, digamos, simplista, que a él le ayuda, él habla mucho de la pedagogía política, finalmente no es que parece tonto, pero no es. Es decir, parece tonto en el discurso, alguien que simplifique las cosas de esa manera. Sin embargo, lo hace de una manera que sea pedagógicamente digamos, accesible a todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en materia económica no se trata nada más de generar más dinero a los más pobres. Él presume que el 70% de los hogares llegarán a tener algún programa social, cuando en realidad lo que deberíamos de aspirar es que el 70% de los hogares no requiriera un programa social, ¿no? Que tuviera ingresos suficientes por la vía del salario, por la vía del trabajo digno, porque digamos, no es lo mismo trabajar que recibir dinero, es decir, ni en monto ni en dignidad. Y yo creo que ese es el gran tema, donde se le puede salir a López Obrador el proyecto económico, es que va a llegar un momento en que si no hay producción, si no generamos una economía que camine, que sea activa, que genere oportunidades, las beneficios sociales no te van a dar para sostener a un país, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema, y que él lo está escondiendo en los programas sociales, es que no hay un proyecto económico y que el proyecto económico que planteó está fracasando. Y había fracasado, como bien dice Eve, antes del COVID. Es decir, él dijo íbamos muy bien y se atravesó la pandemia. No, íbamos muy mal y la pandemia nos llevó, ahora sí que vamos a ser uno de los peores países, el peor de América Latina y uno de los peores del mundo en el decrecimiento por pandemia. Evelyn, ¿tú qué opinas sobre este planteamiento? ¿Coincides con Diego? Claro, sí, yo más bien quisiera también mencionar en el tema de seguridad, que fue otro de los aspectos que abría al principio. Creo que tampoco tiene una estrategia integral. Las fiscalías siguen abandonadas, ¿no? También los ministerios públicos, las policías estatales y municipales están en el olvido, las cárceles, los poderes judiciales, ¿no? Estamos viendo esto de siguen asignando a integrantes por cuotas y ni cuenta se da. Dice Andrés Manuel que la tortura ya no existe, no sé en qué país vive, pues, me gustaría estar en ese país, pero, por ejemplo, se da lo de la Fiscalía de Jalisco, ¿no? Desaparecen a jóvenes que se van a manifestar pacíficamente y él habla de que todo va bien en seguridad y también una de sus frases fue que no, en homicidio no hubo ningún aumento sensible, ¿no? Entonces yo creo que todo lo está centrando en la Guardia Nacional y no se está fijando en estos otros aspectos que son fundamentales para mejorar la seguridad del país. Y en ese sentido, justo ayer también, mientras da su mensaje, ocurre esta masacre terrible en Guanajuato, Exacto. en Irapuato, con 27, bueno, hasta el último recuento eran 24 o 27 víctimas mortales en un centro de atención de adicciones. Y, a ver, ya había desde inicios de semana el presidente planteado que era una responsabilidad del Estado, criticó que llevara tantos años el fiscal, creo que lleva 11 años en el cargo el fiscal de Guanajuato y se va a quedar hasta el 2028, lleva 8 años el secretario de Seguridad Pública, y él decía, bueno, se tienen que hacer responsables y en ese sentido es una competencia y una tarea del Estado, y luego se la regresaba Diego Sinue de Guanajuato. A ver, Diego, ¿tú cómo ves esta discusión en torno al tema de los homicidios? Es un asunto en donde cuando les conviene y bajan, son la Federación o el Estado, pero cuando hay problemas, siempre culpan al del frente. Claro, a ver, me parece que, como bien dice, no hay una estrategia más allá de la creación de una Guardia Nacional, que además, digamos, si en su primer año la evaluación es que no ha crecido como debe crecer, no tiene componente civil, son puros militares disfrazados, ¿no? No han logrado realmente convocar a los civiles para que se suben a la Guardia Nacional. Entonces yo creo que digamos, la Guardia además no tiene lógicas, aparentemente disuasoria, pero no disuade nada. Estabilizar los homicidios en el peor momento de homicidios del país no es ningún triunfo. Es decir, ellos hablan de triunfo, de decir que ya no está creciendo. Pero bueno, si estuviéramos en un punto bajo y ya no crece, está bien, pero estamos en el punto más alto de la historia, ¿sí? Y en vez de bajar, celebramos que ya no crece, ¿no? Es decir, me parece
que no hay nada que celebrar ahí. Las otras cifras, no sé si son ciertas o no, es decir, salvo robo auto, donde no hay cifra negra. En todos los demás delitos sabemos que hay una cifra negra enorme y que, digamos, andar presumiéndolas me parece que no tiene mayor sentido. Ahora, lo que pasa en Guanajuato, particularmente, y que es, digamos, sí hay una gran descomposición en Guanajuato, y que lo que están haciendo la federación y el gobierno del estado es echándose la culpa a ver de quién es responsabilidad. ¿De quién es responsabilidad que hayan soltado a la mamá del marro? Pues yo creo que es una pésima estrategia. Normalmente hay este acoso judicial a las familias, a las madres, a las hermanas, a las esposas, para generar un nerviosismo en el personaje que quiere ser capturado. Entonces, van por la mamá del marro y van sin orden de cateo, sin orden de aprehensión. Dicen que es la encargada de la financiera porque encontraron dinero, pero no pudieron probar que el dinero fuera ilícito, que tenía droga, pero no pudieron probar nada, ¿no? Entonces, ¿de quién diseñó la estrategia? ¿El gobierno federal o el gobierno estatal? No sé, pero me queda claro que la estrategia era que se pusiera nervioso el marro a ver si asomaba la cabeza y lo podían agarrar. Ha sido un fracaso y me temo que lo que hemos visto con la estrategia de detención del marro es lo que vamos a ver con el Mencho, y eso me da pavor, porque eso que está pasando en Guanajuato se puede trasladar a Jalisco con mucha facilidad. Claro, y que son desatinos desde Ovidio hasta ahora con la mamá del marro, y más bien parece una falta de comunicación entre las distintas instancias de gobierno que están más preocupados por pelearse en el foro mediático que en resolver y en coordinarse con el tema de los homicidios. Antes de pasar al siguiente tema a nivel ya local y la reapertura en Jalisco, a ver, nada más tengo una duda. ¿Qué opinan sobre este mensaje de Andrés Manuel en donde dice que es el presidente más insultado en la historia? ¿Es cierto eso? ¿O es comprobable siquiera? A ver, yo creo que con Peña Nieto nos dimos gusto, ¿no? Es el presidente que está más confrontado, eso sí, porque él mismo confronta. Y entonces, al estar siempre en la confrontación y estar todos los días diciendo burradas, pues todos los días hay alguien que lo ataca. Sin embargo, yo diría, a ver, son momentos distintos y las benditas redes, como le dice él, pues es ahora, digamos, el caldo de cultivo de los ataques. Pero yo estaba recordando, bueno, a Echeverría, ustedes están demasiado jóvenes para acordarse de cómo era el tiempo de Echeverría. Todos los días había un chiste nuevo de Echeverría. Era una cosa impresionante, ¿no? Entonces, y era algo muy parecido en el sentido de que las clases medias, altas y altas detestaban a Echeverría y tenía una base popular muy importante que lo quería porque iba por el mundo resolviendo problemas. Dice, hágase un dique aquí, póngase aquí, cómprese una trilladora, aquí vamos a hacer almacenes de maíz. Y iba por el país con el portafolio abierto, resolviendo problemas que luego, como no había un plan, un poco parecido a lo que pasa ahora, quedaron abandonadas todas esas infraestructuras. Fue un tiradero de dinero verdaderamente bestial. Claro. Evelyn, ¿tú quieres añadir algo sobre eso o el tema también de seguridad que ya no te pregunté? Sí, no, más bien, yo de hecho alcancé a incluir ahí en la edición con respecto a este mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que dice que es el más atacado, que más bien me llamó la atención que dice que él ha respondido con tolerancia y con la no censura, cuando en realidad, pues él, a todo el que no piensa como él, pues lo ve como su oposición, y él ha sido también quien ha llamado o ha utilizado calificativos como conservadores, neoliberales, a quienes no piensan como él, incluso a la prensa que dice que no censura, les dice que qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Que un periódico habla bien del gobierno. También les dijo que muerde la mano de quien le quitó el bozal, que son ampas del periodismo de oposición, prensa fifí, etcétera, ¿no? Eso es lo que también debería de ver. Es sublime ese mensaje en donde dice, yo he respondido con tolerancia y libre expresión. Claro, es el buleador más grande del país, hombre. Cuando todos los días nos hace bullying. Y bullying desde la tribuna más importante del país, que es la Matiné. Claro. Y bueno, y si ya terminó la línea 3 del tren ligero por segunda ocasión en su mensaje, bueno, ¿qué le impide decir que él es un ejemplo de tolerancia? Y pasamos al tema de Jalisco. Vamos a ver
un mensaje y después cómo se desdice el gobernador del estado con la reapertura de cines y teatros, para después comentar un poco sobre el plan que hay en torno a la reactivación económica en el estado. Vamos a verlo. Con los protocolos establecidos van a abrirse los parques públicos sin áreas infantiles y con un aforo del 50%. Van a poder operar también cines y teatros con los protocolos establecidos, que son al 25% de su capacidad. Abrir cines, abrir teatros. Yo quisiera recordar que en el plan de Jalisco, los centros culturales y museos estaban en fase 5 para reabrirse. Los centros recreativos estaban en fase 6. Ese plan que tenía la mesa de reactivación económica es el correcto. Quiero recordar a la mesa de reactivación económica que teníamos ya un plan muy bien diseñado en Jalisco. No nos salgamos de él, no caigamos. Lo que se había acordado de reactivación de parques públicos y de espacios al aire libre, eso se mantiene como se había acordado, porque se consideró desde el punto de vista de los criterios de salud que era una decisión correcta. Incluso pudimos también poner sobre la mesa la celebración de partidos de fútbol con estadios a puerta cerrada, en específico sobre el tema de cines y teatros. Hay una recomendación expresa para poder analizar esta medida o la apertura de estos espacios con mucho mayor detenimiento por varias razones que vamos a explicar en los próximos días. Por lo tanto, lo que hemos decidido es aplazar esta decisión de apertura. Vamos a tener que tomar una serie de medidas adicionales para poder analizar la viabilidad de abrir otros espacios que hoy están pidiendo una respuesta del gobierno. Ahí está el mensaje del gobernador. Recordemos, ya había habido en una ocasión un mensaje con la fase 0 en donde hablaba de que iba a haber una reapertura y al final dijo que habíamos entendido mal, rectifica, y lo que ocurre en esta última ocasión con la reapertura de cines y teatros ya es muy claro, ¿no? Se echa para atrás después de los señalamientos de la Universidad de Guadalajara. Es importante remarcar, hoy en la edición del Informador publicamos que en junio, solamente en junio en Jalisco, se han dado los 8 de cada 10 defunciones por COVID-19. Es decir, la fase de ascenso de la pandemia es evidente. Pero a ver, esto que tuvimos aquí en la semana, ¿quién quiere comentarlo? ¿Es una falta de planeación? ¿No tenemos un plan, una falta de comunicación, o es parte del proceso ante la incertidumbre que genera una pandemia? ¿Quién gusta comentar? Eve. Sí, a ver, yo creo que desde un principio se ha cuestionado si las decisiones que ha tomado el gobernador han sido acertadas o no. Por ejemplo, la anticipación del aislamiento, ¿no? Porque hay quienes dicen que lo que hizo fue agotar la paciencia y ahora lo que está haciendo es reabrir en el momento de un alza exponencial. Tan es así que tuvo que echarse para atrás en 2 ocasiones, ¿no? Una fue su fase 0, que pensaba abrir de inmediato los negocios, y la mesa de salud les dice, oye, vamos alargando esto unos 15 días más. Entonces ahí cambia toda la estrategia y dice que en realidad la fase 0 era eso, ¿no? Como nada más irse preparando. Y ahora en esta ocasión que abre los cines y se echa para atrás porque no lo había consultado con la mesa de salud, ¿no? Yo creo que si las decisiones son acertadas o no, él va a tener que hacerse cargo de los resultados y asumirlos, porque en ningún momento quiso apegarse al semáforo federal. Y ahí sí, un comentario que yo quiero hacer es que es evidente y no es casualidad que utiliza la pandemia como capital político para promocionarse. Tan es así que ha gastado decenas de millones de pesos para promocionarse en medios nacionales. Bien. Diego. Sí, a ver, primero hay que entender que es muy difícil, digamos, la situación de toma de decisiones en este momento. Es decir, hay una gran presión de salud y una gran presión económica. Y lo que tú hagas a favor de uno afecta a la otra, ¿no? Entonces, es una suma cero. Es decir, no ganas en ningún lado. Es decir, entonces, ¿cómo administrar eso? Es muy complicado. Y no quisiera estar en los zapatos de quien tiene que tomar esas decisiones, de si matas a una persona o matas un empleo, ¿no? Es decir, no es fácil. Ahora, la manera en que ha tomado las decisiones el gobernador parece que en esta
alguien le llamó la mesocracia, ¿no? Ya todo es a través de mesas, ¿no? Haciendo una mesa. Pero también la mesa que más aplaude se lleva a la niña, ¿no? Es decir, de repente aplauden acá y gritan acá, y entonces todo es para la economía, y luego grita la mesa de salud, y no hay una visión en conjunto, aparentemente, no hay un trabajo de gabinete que esté haciendo, digamos, tomando las decisiones, insisto, complicadísimas, y cualquier decisión que tomen afecta a un grupo de personas, ¿no? Si la que tomes. Ahora, dicho esto, sí me parece, coincido, que la manera en que se ha venido abriendo y cerrando, lo único que hace es que ha confundido muchísimo a la gente. Y la verdad es que yo creo que pueden dejar de tomar decisiones. Nadie le está haciendo caso. La gente está haciendo lo que cree que tiene que hacer. Desde el momento en que nos dijeron, tanto el gobernador como el presidente, de aquí en adelante, cada quien se hace cargo de su vida y de su salud, ¿no? Les toca a ustedes, dijeron los dos en ese momento, muy particularmente el gobernador. Bueno, la gente está tomando sus decisiones como cree, como puede, como quiere, ¿sí? Y creo que ya podríamos cerrar todas las mesas y no pasa nada. Claro. Bueno, recordando un artículo que leí hace unos días allí en el New York Times sobre la pandemia, decía que la pandemia no le iba a acabar ni una vacuna, ni tampoco la iba a acabar el aislamiento social, sino que la iba a acabar el cansancio social. Y básicamente cuando la gente se cansa, empieza a salir, a hacer su vida normal y aprendemos a convivir con el virus y los riesgos que esto representa. Unos se enferman, otros se mueren, ¿no? Sí, tristemente así está pasando. Ahora, sí, el nivel de mortalidad está siendo muy alto. Creo que Jalisco, como bien decía Eve, está empezando, estamos abriendo en la peor etapa y esto puede ser cada vez, y en todo nos ha pasado, ya te empiezas a enterar de gente cercana que se está enfermando y tristemente incluso algunos muriendo. Bueno, pues les agradezco a ambos, Evelyn Olvera, Diego Petersen, por haberme acompañado en esta edición de La Refundación en la 4T. En 21 minutos nos vemos la próxima semana. Seguramente los temas seguirán surgiendo de la 4T y de la refundación. Que tengan un excelente día. Gracias, saludos. Igualmente.